Cómo han pasado los años, cómo cambiaron las cosas. Y aquí estamos lado a lado, como dos enamorados, como la primera vez. Cómo han pasado los años, qué mundo tan diferente. Y aquí estamos frente a frente, como dos adolescentes que se miran sin hablar. Si parece que fue anoche que bailamos abrazados y juramos un te quiero, que nos dimos por entero y en secreto murmuramos, nada nos va a separar. Cómo han pasado los años, las vueltas que dio la vida. Para mí fue toda una satisfacción que casi en el primer acto que tuve en materia cultural y literaria, el primer acto mío como alcaldesa fue la presentación del primer tomo de casi el arranque de esta enciclopedia de nuestra ciudad, de la línea. Eso fue en junio del año pasado. Ahora, 7 meses después, nuevamente estoy satisfecha por estar aquí engrandeciendo nuestra ciudad con la presentación del segundo tomo de la enciclopedia de la línea. Mientras que el primer tomo iba centrado en la historia, en nuestros orígenes y en la evolución, este segundo trabajo nos muestra lo que fuimos y lo que somos mediante la obra gráfica que recoge. Las imágenes, las fotografías hablan por sí mismas para dejar constancia de lo completo de este trabajo y del ansia de su autor y sus colaboradores para enseñarnos nuestra historia. La línea de la Concepción es una ciudad con pujanza y mucha vida. Esto me hace pensar que la enciclopedia será un espacio abierto en el que se irán completando cada uno de los retazos que acontezcan, tal y como Miguel Ángel nos ha prometido. Os animo a todos a que con el conocimiento que aquí se recoge sepamos comprender más y mejor a nosotros mismos. Así que muchísimas gracias, Miguel Ángel, tienes la palabra. Buenas tardes a todos. En primer lugar, gracias por venir a la presentación de este segundo tomo de la enciclopedia de la línea. Como dijimos someramente el día que presentamos el tomo primero, este tomo segundo no estaba previsto que se editara. Cuando yo empecé la enciclopedia, el tomo 1, pues a todos mis amigos y fui diciéndole que me mandaran fotos antiguas, sobre todo antiguas de la línea, y cuando iba por la mitad del capítulo primero, pues ya tenía más de 800 fotos. 800 fotos que no las podía poner yo en el tomo 1, porque el tomo 1 era enteramente o casi todo de literario, de letras, de contar la historia de la línea. Pero me daba lástima de que esas fotos no la vieran la gente, no la viera el público. Entonces se me ocurrió hacer un tomo 2 solo de imágenes. Y surgió este capítulo, este tomo 2 de la línea con imágenes. La dificultad principal era catalogarlas, catalogar esas más de 1000 fotos. Entonces pensé en hacerla por capítulo. Los capítulos los íbamos a poner por orden alfabético. Hay 57 capítulos en este libro. Empieza por el primero, que es aduana, y el último, que es zapatero, y otros comerciantes en plena vía pública. Dentro de cada capítulo, por las imágenes en el capítulo que se puede, claro, se van colocadas por orden cronológico. En las más antiguas las primeras y las más modernas al final. Hay otros capítulos que no se puede hacer eso, por ejemplo el capítulo de los bares. Entonces, como hay tantísimos bares, pues están colocados por orden alfabético de ellos. Y empezamos ahora con el capítulo primero. Vamos a hablar de lectura, vamos a hablar de fotografías, vamos a hablar de la línea de la Concepción en 1159 imágenes. Enciclopedia de la línea de la Concepción, de la que nos va a hablar su autor,
Miguel del Manzano, Miguel Ángel del Manzano, al que tenemos aquí con nosotros. Miguel Ángel, ¿qué tal? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Hablamos de la Enciclopedia de la Línea, que es una obra en la que ha estado trabajando un número indeterminado de personas, ¿no? Ya Sí. se puso a la venta, salió al mercado el primer tomo, Exactamente, Historia de la Línea de la Concepción, así se llamó. exactamente. Ese es un proyecto que hemos elaborado de varias personas de la línea y en principio va a constar de 12 volúmenes. 12 tomos, ¿no? 12 tomos, exactamente. El primero ya se ha agotado. Afortunadamente se ha agotado el número 1, quizás tengamos que hacer una nueva reedición. Ajá. Se han hecho 2 ediciones del número 1 y la semana pasada me llamaron de varias entidades, de varias librerías, Sí. para ver si había algunos más, pero no había ninguno. Entonces estamos intentando hacer una pequeña Una nueva tirada, ¿no? Una Más pequeña pequeña. tirada, como ya se han hecho 2 tiradas, para que no nos sobre mucho. Y ahora hemos presentado ya el segundo tomo. Este segundo tomo salió como una cosa casual, ¿no? Sí. Porque cuando empezamos a redactar el primero, pues abrimos una carpeta en el ordenador y fuimos acumulando y recibiendo todas las fotos que nos mandaban de la línea, y cuando nos dimos cuenta teníamos 800 fotografías. Qué barbaridad. Claro, lo que pasa es que el primer tomo es eminentemente literario, ¿no? Entonces no podíamos poner las 800 fotos. Entonces también nos daba pena de desechar Claro. toda esta información gráfica que teníamos, y entonces surgió la idea, que no estaba en principio contemplada, de poner un segundo tomo que fuera eminentemente de fotografía, de imágenes. De la línea, ¿no? De la línea, todo exactamente. Entonces vimos la posibilidad de hacerlo. Ujú. El problema era cómo se catalogaban las fotografías. Era difícil catalogarla por orden alfabético, por orden cronológico. Al final optamos por ponerla por grupos, por capítulos, Sí. hacer unos capítulos, y cada capítulo hacerlo por orden alfabético. Por ejemplo, el primer capítulo es aduana, La aduana, ¿no? y el último es zapatero y otros profesionales en plena vía pública. Hablamos de muchísimos apartados: alcantarillado y agua potable, avenidas, bares, cafeterías, restaurantes, ventas y casas de comida, barracas y chabolas, barriadas de la línea, los búnkers, calles también de la ciudad, carreteras, en fin, que es un desglose, ¿no? Sí, están contempladas prácticamente todos los tipos de que se pueden hacer en una fotografía, ¿no? El más voluminoso, el que tiene más fotografías, es de las calles de la línea. Sí. No están todas, por supuesto, pero hay un número bastante importante de calles. Entonces, cada capítulo tiene un número indeterminado de fotos, y estas fotos van por orden cronológico dentro Bien. de su grupo. Por ejemplo, en la aduana, pues la primera fotografía es la primitiva aduana que existía, que eran 2 postes y un guardia allí, y después ya pues la última, que es la actual entrada a Gibraltar. Entonces, Pasando también por la de 1953, ¿no? Aquella aduana desaparecida que Exactamente. estaba en la Plaza de la Constitución. exactamente, que fue derribada en Ujú. 1970. Sí. Bueno, vamos a ver muchas cosas interesantes de nuestra ciudad. Decíamos 12 tomos, es un gran reto, ¿no, Sí. Miguel Ángel? Creo que sí. Esperemos que tengamos suficiente información para hacer los 12 tomos. Ahora estamos elaborando ya el cuarto. El cuarto tomo. El tercero estamos terminando la maquetación, Ujú. y seguramente la semana próxima irá a la imprenta, que también es muy interesante porque se titula Personajes ilustres, famosos y populares Sí, de la línea. De la línea, ¿no? 329 biografías. Bueno, eso es una ardua tarea, ¿no? Que ha Sí. tenido usted y Hemos tenido su que equipo buscar- que hemos- ir haciendo. Hemos tenido que buscar muchos datos de muchas personas, porque hemos querido hacer este tercer tomo variopinto, ¿no? Sí. Que no sean solo los personajes ilustres, que los conocemos todos, sino personajes que sean menos ilustres, pero que hayan aportado algo a la ciudad.
Y hay de todo, hay médicos, caricatos, pintores, escultores, en fin, todos sacerdotes también hay, todos los ámbitos de la cultura y de la sociedad de la línea, ¿no? Sí. Donde aparte de esas fotografías vamos a ver biografías, me imagino, ¿no? Sí. El relato de sus historias, para que el linense o el campo gibraltareño en este caso le conozca un poco más de cerca. Exactamente, la mayoría llevan sus fotografías, los que hemos podido conseguir la fotografía, claro, la mayoría de las personas ya han fallecido, otras viven todavía. Entonces hemos podido poner algunas fotos sobre todo de los actuales. Vemos fotografías de los Rocking Boys, de grupos de aquel entonces, fotografías también muy recientes, como ha sido el caso del derribo de la plaza de Abastos, de calle Jardines, ¿no? Exactamente, sí, está puesto al día. Está puesto al día. Está puesto hasta final de 2011, están todos. Al final, bueno, cada capítulo lleva unas líneas, 8, 5, 6 líneas aproximadamente, explicando el capítulo, explicando de qué va el capítulo, de aduana, el alcantarillado, de personajes ilustres, de visitantes ilustres de la línea, en fin, todo. Y al final, como todas las fotografías son en blanco y negro, porque indudablemente la línea tiene 140 años y más de 100 se utilizó en el blanco y negro, entonces hemos podido poner al final 10 páginas de fotografía en color, para dar un poco de color al volumen, ¿no? Y entonces estas fotografías pues ya son fotografías más recientes, son fotografías de las avenidas nuevas en la línea, de imágenes de Semana Santa, de monumentos, en fin, ya fotos hechas casi todas hechas por mí. Vemos un apartado importante como son los patios de la línea de la Concepción, prácticamente todos desaparecidos, ¿verdad? Precisamente ahora estamos elaborando el 4º tomo, que se va a llamar, porque todavía no está embrionando, entonces se va a llamar Barriadas, Calles y Patios de Vecinos. Hemos cogido unos datos del libro perfecto, un libro magnífico de Joaquín Cobo, en paz descanse, que era aparejador del ayuntamiento, y hizo un libro muy bueno de los patios de vecinos, y hemos puesto más de 100, hemos cogido entre estas de Joaquín Cobo y algunas más que hemos podido buscar por distintos sitios, hay más de 100 fotos de patios de la línea. Un apartado importante también a la prensa local, a los periódicos, desde el Heraldo de la Línea, el Obrero Mercantil, nuestro diario Área, en fin, es un repaso, ¿no?, también a los compañeros de la prensa. Es curioso, el periódico en la Línea es curioso porque hubo, en principios del siglo XX, hubo una proliferación impresionante de periódicos. Hemos calculado, tenemos constancia de 138 periódicos en la línea. ¡Qué barbaridad! Claro, después ya, la segunda mitad del siglo XX, prácticamente desaparecen todos. Vamos, que no existía el paro en el mundo del periodismo en aquel entonces, ¿no, Miguel Ángel? Es verdad. ¡Qué suerte, qué bien! Es que, claro, ya se pone, entra la televisión, entra la prensa de Madrid, que viene todos los días. Claro. Y entonces, pues, solamente han subsistido en el campo de Gibraltar 2 periódicos, ¿no te ves? El Área y Europa Sur han sido los únicos que han subsistido en esta segunda mitad del siglo XX. Bueno, 12 tomos que vamos a ir viendo, se irán poniendo a la venta, se está trabajando en ello. ¿Un equipo de cuántas personas, Miguel Ángel? Ahí estamos ahora 18 personas trabajando. ¿18 personas? Sí. 18 personas que se han comprometido en cierto modo en elaborar esta enciclopedia. Algunos ya han participado y otros están pendientes de que le llegue su turno, porque cada uno tiene su cometido y todavía todos los volúmenes no se han editado, por supuesto. Claro. Yo me imagino, Miguel Ángel, que esto es un aliciente extraordinario como regalo para las personas que viven fuera de la ciudad de la Línea, ¿no? Sí, es verdad. En Navidades, ahora en Navidades y en verano,
que son los momentos que acuden más gente Claro. de fuera de la línea, ha tenido una buena aceptación, Porque van a ver su ciudad cómo ha ido evolucionando con el paso del tiempo, gente que quizás no han vuelto más a la línea, ¿no? Exactamente. Tengo noticias de algunas librerías que personas de fuera de la línea, de Madrid, de Cataluña, Sí. le han pedido que los tengan, que se los manden los libros. Es curioso, sí. O sea que se va a poder ver en cualquier lugar del mundo, porque Exactamente. linenses hay en todas partes, Miguel Ángel. Sí. Un apartado también de la Semana Santa en fotografías, bueno, de los comienzos de nuestra Semana Mayor, ¿no? Exactamente. La Semana Santa tiene dos vertientes en este libro, en este tomo 2, que es el apartado, el capítulo dedicado a la Semana Santa, y después, como ya he dicho anteriormente, en la parte final, en las últimas páginas, vienen las imágenes de Semana Santa ya en color, Claro. actualizadas, claro. Sí, porque vemos al primitivo nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado. Nuestro Medinaceli, el primero que estuvo en la ciudad de la línea, ¿no? Exactamente. Luego también vemos procesionando por las calles de la ciudad el actual. También hay una imagen muy antigua también de la Virgen de la Esperanza, Sí. también, que desapareció esa imagen ya. Apartados también para los toros, me imagino que para las fiestas de la línea, en fin. Sí. Es En una- los toros hemos puesto unas poquitas imágenes, pocas, porque hay un tomo que lo están elaborando, ahí no estoy yo participando, que es un tomo exclusivamente de los toros en la línea. Ajá. A mí me ha llamado la atención, Miguel Ángel, ver la fotografía de una de las bombas italianas que cayó precisamente en la línea, ¿no? Sí, Que hemos oído tanto de contar, pero que no hemos visto en imágenes. Sí, está en un museo en Gibraltar la bomba. Ajá. La bomba actual, esa, que fueron, gracias a Dios no explotaron todas, nada más que explotó una. Y se recuperaron, porque algunas cayeron, se enterraron en la arena, Sí. y se pudo recuperar y desactivarla, claro. Y está una de ellas está en un museo De Gibraltar, ¿no? Sí. Pero es que podemos ver incluso las casas que fueron afectadas por la caída de esa bomba, ¿no? Exactamente. Una magnífica elaboración de trabajo, también el accidente del barco. Sí, hay un que marcó apartado, también que un apartado de tragedia, Sí. desgraciadamente también hay que ponerlo, y está pues la bomba de los italianos, la explosión de un barco en Gibraltar en el año 51, Sí. está también la explosión de 2 barcos en refinería, Sí. y está también el hundimiento o el derrumbe de la Plaza de Toros de Jiménez, que aunque han sido También. que afectó a muchos linenses que se encontraron Exactamente. aquel día allí, ¿verdad? Toreaba Carlos Corbacho, que era ídolo de la afición taurina Sí. linense, y más de la mitad de la gente que estaban en aquel día en la plaza eran linenses, y murieron algunas personas linenses. Bueno, pues nos quedamos con buen sabor de boca porque también vamos a poder ver la velada desde sus inicios, la cartelería que también ha englobado, ¿no?, cada año el cartel de nuestra semana de feria. Todo se recoge en este segundo tomo, Enciclopedia de la Línea de la Concepción, en imágenes, 1159 imágenes, y lo que te rondaré, porque todavía quedan muchos más tomos por ver en la luz. Cuando la línea se funda, se independiza o se emancipa del municipio de San Roque, la frontera era un puesto de tercera categoría. Eran 2 postes ahí y unos guardias controlando un poco la circulación de personas y de vehículos. Ya más tarde se hizo un antiguo edificio que estaba al final de la Plaza de la Constitución, entre lo que hoy está la Fuente y el Conservatorio de Música, el antiguo Conservatorio de Música. En esa parte estaba ese primer edificio fue demolido y después se hizo otro, que es el que conocemos casi todo el mundo, y cuando las fronteras se cierran en el 69 queda sin uso y en el 71 se va demoliendo.
tema es bares, cafeterías, restaurantes, ventas y casas de comida. Aquí están primero están catalogados todos los bares que hemos podido contestar en la línea. Hay muchos, hemos puesto unos cuantos. Hay más de 200 bares hoy día en la línea. La mayoría son bares antiguos, bares que ya no existen, que han sido demolidos. Después entramos en el tema de las cafeterías, también hay unas cuantas, los restaurantes, las ventas y por último las casas de comida. Como si de repente fuera otro país. Aquella gente, aquella música nueva para mí. Un hombre viejo se me acercó y así me habló. Un pueblo blanco que dejé detrás del mar. Ven a brindar con vino griego y te voy. En este capítulo pues, hemos puesto los escudos y algunas fachadas de casinos y de club linenses, como la Revampérica, Recreativos Linenses, el Club Deportivo Buceo, la antigua sede de la Unión Deportiva, la fachada del Círculo Mercantil, la actual sede del Club Marítimo, etc. Interesante es el quinto, que habla de los cines y teatros de la línea. En la línea llegó a haber funcionando justamente todos a la vez 13 cines y teatros. Empezamos con el Imperial, Parque, Teatro Parque, Parque de Verano, Cómico Jardín, Teatro Cómico, San Bernardo, Amaya, el Cine Nuevo, en fin, Cine Levante, Miramar, 13 en total, Trimope, Trino Cruz. Tomo 6 hablamos del comercio, fábricas e industria. En la línea han abundado mucho los comercios, pero desgraciadamente las fábricas e industrias han sido más escasas. Comercio ha habido de todo, de comestibles, de tejidos, zapaterías, papelerías, librerías, droguerías, ferreterías, etc. En este capítulo no entra los que se refieren a hostelería, que ya lo hemos puesto en el capítulo anterior, bares, cafeterías, restaurantes, etc. Otro capítulo interesante es el de la Cruz Roja en la línea. La Cruz Roja en la línea, que cumplió los 100 años, desgraciadamente hoy día ya no está operativa en la línea, por temas que ahora no vamos a comentar.
Y en el tomo 1 ya habíamos publicado un amplio reportaje de la magnífica labor que llevaban desarrollada en esta ciudad por la Cruz Roja. Y aquí pues, hemos desglosado algunas fotografías desde que se instala en la línea allá por el principio del siglo XX. Para los que les sean futboleros, los que les gusten el fútbol, pues el tema 8 habla de los estadios de fútbol. En la línea ha habido 3 estadios donde la Real Balón Pericalinense, la popular Balona, ha jugado los partidos como local. El primero fue el Estadio Deportivo Aurora, que se llamó popularmente Campo Viales. Estaba en la calle Matinurria, donde está hoy la urbanización de los maestros. Se llamó Club Campo Deportivo Aurora. Después pasamos al San Bernardo, campo de deporte o campo de fútbol San Bernardo. Estaba al final de la calle Jardines. Allí estuvo muchos años la lona. Fue donde más gloria tuvo, porque jugó en segunda división los años 40, final de los años 40, principios de los 50, en la segunda división A. Y por último, pues ponemos el estadio municipal, que actualmente hay fotografías de la construcción del estadio, cuando se construye, cuando se inaugura con un partido de la selección española contra Finlandia, que ganó la selección española 6-0. Después también ha habido partidos internacionales de la selección española, también jugó Yugoslavia, y sobre todo con el trofeo de fútbol Ciudad de la Línea, que ha habido muchas ediciones, tampoco desgraciadamente está ya operativo, y han pasado por este campo por los mejores equipos de Europa, empezando por el Madrid, el Barcelona, Español, y equipos ingleses, rusos, de todas las nacionalidades de Europa. Seleccionador, Kubala, internacional, algunos jugadores. Nuestra selección derrochó entusiasmo. Garate marcó 2 tantos, Amancio, Velázquez y Quino respectivamente. España ganó a Finlandia por 6-0. Un esperanzador resultado. Todos los goles tuvieron una ejecución brillantísima. Valga como muestra este de Velázquez a pase de Amancio. For a while I've been watching you steady. Ain't gonna move till you're good and ready. You show up and then you shy away, but I know pretty soon you'll be home. El siguiente tema son los hospitales, las residencias sanitarias y los centros de salud. En la línea ha habido pocos hospitales, desgraciadamente. El primero se instaló en el Paseo Fariña, muy modesto, y lo cerraron por falta de higiene y por falta de operatividad. Hubo también otro proyecto de hospital, donde está hoy el centro de mayores, al lado de la Plaza de Toros, que nunca llegó a realizarse. Se le llamó el Hospitalito, y empezaron la construcción, pero casi no se hizo nada. Y por fin se hizo el hospital municipal, que estuvo operativo muchos años, y más tarde la residencia sanitaria, que está hoy en vigor, está operativa. Hay un proyecto de hospital comarcal que se ha quedado paralizado y no sabemos cuándo terminará. Está muy avanzada la obra, pero actualmente no se está construyendo nada.
hablamos de las inundaciones. La línea, por su carácter plano y de poca altitud, hay zonas en la línea donde está casi a nivel del mar, estamos a una media de 5 metros sobre el nivel del mar, el suelo arenoso, la poca inclinación del terreno, todo esto conllevaba que no había tampoco un alcantarillado en condiciones y se fomentaban las inundaciones. Hubo unas grandes inundaciones en zonas determinadas de la línea, como en la Tunara, en la calle Méndez Núñez y Plaza de la Iglesia. Para solventar este problema de las inundaciones, en el año 1930 se construye el alcantarillado en línea. Alcantarillado con un sistema muy novedoso, fue pionero en España, se habían hecho 2 en Europa, pero en 2 sitios muy pequeños. Este novedoso método era por medio de aire comprimido. Había una estación central con unas maquinarias, unos compresores, y entonces absorbían todo el líquido de desecho y a través de aire comprimido, igual que las escopetas de perdigones, pues lanzaban la inmundicia al mar, un emisario submarino largo. Bien. El tema 11 hablamos de los jardines municipales, popularmente conocido como Paseo Sacconi. Este fue de una familia de Gibraltar, Sacconi, y a principios del siglo XX el ayuntamiento compra la Villa San José y todo el entorno, todos los jardines, para instalar allí la casa consistorial, el ayuntamiento. Su cuerpo me rogaba que le diera vida. Comí del fruto prohibido, dejando el vestido colgado de nuestra inconsciencia. Mi cuerpo fue gozo durante un minuto, mi mente lloraba por ser. Tema 12, hablamos de los mercados de abasto y de mayoristas. Hemos tenido, el primero que se hizo en la línea fue el mercado de abasto, llamado hoy día de la Concepción, que está en el centro de la línea. Después se instaló el mercado mayorista en la calle Jardines. Se quiso hacer allí el mercado central de abasto, pero no fue buena la idea, fracasó la idea. Se convirtió en mercado mayorista, pero tenía el problema de los aparcamientos para los grandes coches, los grandes camiones que venían. Entonces se terminó ya al principio del año 2000, se demolió y se ha hecho uno nuevo en el Zabal, en el polígono industrial Zabal, Mercaliria, que se llama. Ya está mucho mejor acondicionado. Prometemos tantas cosas que olvidamos, promesas nada más, promesas que se olvidan, palabras que se lleva al mar y el viento por la vida. El tema 13 habla de la orquesta, bandas de música y conjuntos musicales. La línea ha sido una ciudad que le ha gustado mucho la música, que se ha preocupado de la música y han salido muchos conjuntos, muchas orquestas. Podemos poner algunos ejemplos. Te puedo aconsejar, tú pregunta y te diré qué tienes que hacer, tienes que demostrar que nadie apagará la llama que brotó en tu corazón.
dile que tu amor es para siempre, dile que por su cariño muere, dile, dile, siempre te adoraré. Yo sé Por el tema 14 tenemos los periódicos locales. Entonces proliferan muchísimos periódicos locales. Hay alrededor de 200 aparecen en estos años. Después ya en la dictadura de Primo de Rivera baja considerablemente el número de ellos, aunque siguen en activo muchos. En la segunda mitad del siglo XX solo existen 2 periódicos de tirada comarcal, que es el Diario Arias y el Orba Sur. El Diario Arias que también ha desaparecido como tirada en papel. Hoy dice el periódico que ha muerto una mujer que conocí, que ha perdido en su campo el Athletic y que ha amanecido nevando en París, que han pillado un alijo de coca, que a Piscis y Acuarios les toca el vinagre y la hiel, que aprobó el Parlamento Europeo una ley a favor de abolir el deseo, que falló la vacuna antisida, que un golpe de Estado ha triunfado en la luna y movidas así. Pero nada decía la prensa de hoy de esta sucia pasión, de este lunes marrón, de los tenos sabor a cubata. Aquí nos estamos refiriendo a las antiguas playas y las modernas playas de la línea. Antiguamente solamente había 2 playas en la línea, la de Levante y la de Poniente. Pero la de Levante, la gente decía que era muy peligrosa por los oleajes y los escalones que habían, y la gente se bañaba un poco en la playa de Levante. Casi todo el mundo iba a la playa de Poniente, que empezaba en la frontera y terminaba en Puente Mayorga. Todo ese litoral, sobre todo los domingos, eran ocupados por muchísimos linenses que iban la mayoría en autobús para las playas. Hoy día existen unas playas, hay algunas que están semivírgenes en toda la costa de Levante. Tenemos un número enorme de playas, y 13 o 14 playas en la línea, desde la Santa Bárbara hasta la Alcaidesa. Hay allí unos cuantos kilómetros de playas que podemos ir viendo las imágenes de todas ellas. Te miro en el agua y te sigo mirando, me quedo en la playa con el sol que me quema. Después cuando vuelves y en la arena te duermes, me acerco a tu lado, te estrecho en mis brazos. En el tema 16 hablamos de la policía municipal. La policía municipal, que al principio no se llamaba así. Al principio se llamaba Cuerpo de la Guardia Municipal. En 1832 solamente había 3 empleados y se denominaba Policía de Seguridad. Después cambia de nombre y pasa a ser Vigilante de Orden Público. A principios del siglo XX y hasta 1922 ostenta el cargo de jefe de la Guardia Municipal don José Beret del Rey, que era muy aficionado a los vistosos uniformes que lucían los guardias municipales, con plumaje y cascos a estilo prusiano, y hay muchas fotografías de este tema. En el tema 17 hablamos de los sucesos de la aduana. Entristecía ya la tarde del 6 de marzo de 1928, cuando miles de trabajadores linenses regresaban de Gibraltar tras una jornada laboriosa y cansada. Lo hacían con la ilusión de la vuelta a sus hogares,
para ver y abrazar a su familia, para contar parte del transcurso de su jornada en la roca y poner sobre la mesa parte del dinero cobrado y algunas modestas viandas adquirida con el resto del salario y que de forma graciable los carabineros les permitían pasar por la aduana diariamente, mediante una especie de acuerdo con las autoridades, acuerdo ni escrito ni pactado, por el que se les permitía pasar por la frontera sencillas cuantías de artículos de primera necesidad, que a su vez reportaban beneficios a los comercios gibraltareños. Aquella tarde, y por alguna orden caprichosa emitida por quién sabe quién, los encargados del registro aduanero frenaron la fluidez del paso, le entretenían y les retenían los artículos comprados y les invitaban a devolverlos a la colonia. Aquel gesto inesperado y arbitrario por parte de las autoridades sorprendió a la multitud trabajadora que, extrañada por la aglomeración y la tardanza en atravesar el puente fronterizo, se preguntaba qué estaba ocurriendo sin comprender lo más mínimo. Pronto empezaron los gritos de protesta, temerosos al principio, pero con furia a medida que aumentaba el número de trabajadores, transcurrían los minutos y se ensombrecía la tarde. Desde algunos sectores se oían gritos de protestas e insultos contra los jefes de la aduana y contra los carabineros. De pronto, una piedra lanzada desde el anonimato de entre aquella multitud motivó rápidamente la reacción de los guardias, quienes repelieron la provocación disparando sus armas contra aquella muchedumbre. Se originó un rapidísimo movimiento de huida y miedo tras la verja, pero en el suelo quedaron 2 muertos y varios heridos. Cuando el suceso llegó a conocimiento de los linenses, el pueblo, roto de dolor y rabia, reaccionó con indignación y apresuradamente se organizaron movilizaciones de protesta. No se hablaba de otra cosa en la ciudad. Cada grupo de personas, en la calle, en los bares o en el mercado, buscaban alguna forma de contestar y responder a estos tristes y lamentables sucesos. Por ello, desde el ayuntamiento, el alcalde de la ciudad, don Andrés Viñas, convocó con urgencia a las fuerzas vivas de la ciudad y se tomó, entre otros, el acuerdo de invitar a todo el pueblo al acto del entierro, en respaldo a las familias de los caídos y como causa de protesta general contra los acontecimientos ocurridos, amén del estilo que practicaba el gobierno español al tratar los asuntos fronterizos de la línea, ya que nunca fueron capaces de conseguir acuerdos legales que otorgaran derechos firmes y reconocidos hacia los que día a día prestaban su trabajo en Gibraltar. Los muertos recibieron sepultura y de nuevo el pueblo se manifestó acompañando a su alcalde hasta el Palacio Municipal. Allí, desde el balcón principal, pronunció un emotivo discurso de amor a su pueblo y prometió luchar por conseguir para la línea el respeto y la justicia a la que tenía derecho. En el tema 18 hablamos de los transportes. Cuando la línea se segrega del municipio de San Roque, el transporte usual era de tracción animal. Ahí vemos puesto algunos de los coches de caballo, de carruaje, etc. Después vienen los coches de gasolina. Y por entre medio tenemos la bicicleta que prestó un importante papel a los trabajadores españoles en Gibraltar, que iban con su bicicleta, su caja de herramientas y su costo. El costo era la bolsita de lona con las comidas de aquel día, que nos lo recordaba Nacho Falguera con la escultura que hay en la puerta de la aduana sobre el trabajador español en Gibraltar. El transporte marítimo no ha tenido nunca una gran tendencia en la ciudad, solamente el vaporcito que iba a Algeciras, que duraron muy pocos años, y por supuesto el tren, que nunca llegó a la línea.
llegaré. En el tema 19 hablamos de los visitantes ilustres. Los visitantes ilustres que en la línea ha acogido siempre a muchos visitantes porque ha sido una ciudad acogedora, y aquí podemos ver algunos de aquellos que han venido políticos, artistas, de todo tipo de personajes que han pasado por nuestra ciudad. Aquí vamos a poner algunos ejemplos. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale. En el tema 20 vemos las vistas del Peñón, aunque esta enciclopedia es una enciclopedia dedicada a la línea de la Concepción. El Peñón siempre ha estado muy vinculado a nuestra historia y a nuestro quehacer cotidiano. En el tema 21 hablamos de las vistas generales de la línea, igual que hemos visto antes las vistas generales del Peñón, pues ahora hablamos de las vistas generales de la línea. Último, que es el tema 22 que hemos puesto en este reportaje, habla de zapateros y otros comerciantes en plena vía pública. También usted salva su facha delante de su mujer y al final si podemos la engañamos también. 1, 2 y 3, 1, 2 y 3, lo que usted no quiera pa' mi calle es 1, 2 y 3, 1, 2 y 3, lo que usted no quiera pa' mi calle es. Hay otro capítulo que está hablando de vendedores ambulantes. Y ya como último tema en el libro, pues hemos querido dar un homenaje a estos hombres que día a día montan sus negocios en plena vía pública. Y vemos algunos antiguos y otros modernos, como el caso del mercadillo que se celebra semanalmente. Si compramos la piel, le cambiamos la cara, le compramos a usted. Y si quiere dinero, se lo damos también. Usted lo da primero y nosotros después. 1, 2 y 3, 1, 2 y 3, lo que usted no quiera pa' mi calle es 1, 2 y 3, 1, 2 y 3, lo que usted no quiera pa' mi calle es.